Actividad 6, evidencia 5. Transporte internacional. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Por contrato de transporte se entenderá todo contrato en virtud del cual un porteador se comprometa, a cambio del pago de un flete, a transportar mercancías de un lugar a otro. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever además su transporte por otros modos. Por parte ejecutante, se entenderá a la persona distinta del porteador que ejecute o se comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del porteador previstas en un contrato de transporte respecto de la recepción, la carga, la manipulación, la estiba, el transporte, la conservación, el cuidado de la carga o la entrega de las mercancías, en la medida en que dicha persona actúe directa o indirectamente a instancia del porteador o bajo su supervisión o control. La Asamblea General, recordando en su resolución 2205 del 21 del 17 de diciembre de 1966, por lo que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la armonización y unificación progresiva del derecho mercantil internacional y a ese respecto tener presente los intereses de todos los pueblos, en particular de los países en desarrollo, en la evolución general del comercio internacional, preocupada porque el actual régimen jurídico aplicable al transporte marítimo internacional de mercancías careciera de uniformidad y no tuviera debidamente en las cuentas prácticas de transporte modernas, entre ellas el uso de contenedores, los contratos de transporte de puerta a puerta y la utilización de documentos electrónicos de transporte. Observando que el desarrollo del comercio internacional sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo es un elemento importante para promover las relaciones de amistad entre los estados. Según Castellanos, en el 2015, dijo, el contrato de transporte se puede definir como un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercancías ajenas a entregar a estas a la persona a quien vaya dirigida. Reconociendo que todos los estados y las organizaciones internacionales interesadas fueron invitados a participar en la preparación del proyecto del convenio sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo y en el 41º periodo de sesión de la Comisión en calidad de miembros u observadores con pleno derecho a intervenir y a hacer propuestas. El transporte internacional es una pieza fundamental en la cadena logística internacional, ya que sobre él recae la entrega de la mercancía en el momento y lugar preciso, siendo la fiabilidad, eficiencia, rapidez y flexibilidad requisitos fundamentales. Los medios de transporte internacional son los transportes ferroviarios, de los cuales hablamos, realizados mediante el uso de trenes, transportes por vías férreas. Es una de las modalidades del denominado transporte inland, es decir, transporte interior terrestre de la mercancía, en camión o ferrocarril, desde el almacén del exportador al puerto de origen del transportador o al puerto de origen, o desde un puerto de destino al almacén del importador, transporte interior en destino. También se encuentra el transporte terrestre, el cual entendemos porque es realizado mediante el uso de camiones, no importa los ejes. El transporte aéreo lo entendemos porque se utiliza como medio de transporte el avión. El transporte marítimo lo conocemos como el transporte internacional en el que las mercancías viajan por vía marítima cargadas en un buque y containerizadas. Entendemos por transporte internacional la necesidad de transportar productos entre distintos países de origen y destino, como se cree por las relaciones comerciales internacionales entre un comprador y un vendedor. Esta necesidad siempre ha existido al principio. Las empresas eran las que efectuaban estos intercambios para llegar al proveedor, al consumidor final,
pero con el paso del tiempo y la aparición del comercio electrónico, se consiguió que las empresas de destinos y países se pudieran poner a disposición del consumidor final y así realizar ventas electrónicas. Hoy disponemos de un sistema de transporte de mercancías muy desarrollado y competitivo que ofrece rapidez, seguridad y flexibilidad. Para ayudarnos con el transporte internacional existen empresas de transporte y logística que nos pueden asesorar sobre el transporte de las mercancías. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Por flete se entenderá la remuneración que ha de pagarse al porteador por el transporte de las mercancías con arreglo a un contrato de transporte. A ser parte de una importación implica una inversión importante en muchos aspectos, no solo en el costo de la mercancía, sino en el costo de traerla a su destino final en perfecto estado y en el momento oportuno. El transporte, uno de los principales eslabones de la cadena de logística, es el que determina cómo y cuándo se recibirán los productos en manos de los compradores. La contratación del transporte adquiere así una trascendental importancia. Antes de iniciar este proceso es necesario tener claro si el término de venta Incoterm negociado incluye el transporte internacional. Los Incoterms versan sobre un número de obligaciones específicas impuestas a las partes, obligación del vendedor de poner la mercancía a disposición del comprador, entregarlas para el transporte o consignarlas en destino, y sobre la distribución del riesgo entre las mismas. Veremos las obligaciones en cuanto a contrato de transporte se refiere de acuerdo a los términos de la negociación Incoterm. El FAS o el FOB, donde el comprador debe contratar sus propias expensas el transporte de las mercancías desde el punto de embarque convenido. El CFR o CIF. El vendedor deberá contratar a sus propias expensas el transporte de las mercancías al puerto de destino convenido por la ruta usual en un buque de navegación marítima o un buque de navegación interior, según el caso, del tipo normalmente empleado para el transporte de las mercancías descritas en el contrato. CPT. En esta, el vendedor debe contratar a sus propias expensas el transporte de las mercancías al punto acordado en un lugar de destino convenido por una ruta usual y en la forma acostumbrada. Si un punto no se ha acordado o no lo determinan las prácticas, el vendedor puede elegir el punto en el lugar de destino convenido que mejor se adecue a sus intereses. La DAF. El vendedor debe contratar por su propia cuenta el transporte de las mercancías al punto convenido si lo hay en el lugar de entrega en la frontera. Si no se designó un punto en el lugar de entrega convenido en la frontera o no lo determina la práctica, el vendedor puede elegir el punto en el lugar de entrega convenido que mejor se adecue a sus intereses. Sin embargo, si lo solicita el comprador, el vendedor puede concertar el contrato en las condiciones usuales y riesgo a expensas del comprador para el transporte sucesivo de las mercancías más allá del lugar acordado en la frontera del destino en el país de importación designado por el comprador. El vendedor puede rechazar concluir el contrato si así lo hace. Deberá avisar inmediatamente al comprador al respecto. La DES. El vendedor debe contratar por su propia cuenta el transporte de las mercancías al punto convenido. Si lo hay en el puerto de destino convenido, si no se acuerda un punto o no lo determina la práctica, el vendedor puede elegir el punto en el puerto de destino convenido que mejor se adecue a sus propósitos. DEQ. El vendedor debe contratar a sus propias expensas el transporte de las mercancías al muelle embarcadero convenido en el puerto de destino convenido. Si no se acordó un muelle desembarcadero específico o no lo determina la práctica, el vendedor puede elegir el muelle desembarcadero en el puerto de destino convenido que mejor se adecue a sus propósitos.
DDU. El vendedor debe contratar por su propia cuenta el transporte de las mercancías al lugar de destino convenido. Si no se acuerda un punto o no lo determina la práctica, el vendedor puede elegir el punto en el lugar de destino convenido que mejor se adecue a sus intereses. DDP. El vendedor debe contratar por su propia cuenta el transporte de las mercancías al lugar de destino convenido. Si no se acuerda ningún punto específico o no lo determina la práctica, el vendedor puede elegir el punto en el lugar de destino convenido que mejor se adecue a sus propósitos. El FIOS o el Free In Out Stowed. El mismo que el indicado para FIO, pero agregándole los gastos que origine la estiva a bordo. El FIOT Free In Out Stowed and Trained. Al igual que el anterior, pero sumándole los gastos por movimiento de las mercancías en la bodega del buque a fin de lograr el equilibrio necesario para el transporte trained. Estas erogaciones corren por cuenta del importador o exportador. El FIO/Secured, extensión de la cláusula anterior. También el trincado y asegurado, seguridad en la navegación de la carga, son por cuenta del importador o el exportador. El Free In, FI o Free In. Libre a bordo, el exportador realiza el descargue en el puerto de destino y el cargue del producto debe realizarlo el exportador. El FO, el Free Hold. Libre en muelle, donde el descargue del producto queda en manos del exportador. ¿Cuál es el proceso que debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Para saber cómo hacer un contrato de compraventa, primero se tiene que saber que este procedimiento se realiza para establecer un convenio bilateral en el que una de las partes como vendedora se obliga a entregar una determinada cosa, mientras que la otra parte, o sea la compradora, pagará por ella un precio pactado entre ambas partes. De acuerdo al Código Civil, un contrato de compraventa debe ser realizado en una relación que establezca unas condiciones puras y simples, razón por las que en caso de haber condiciones, estas deben ser lo suficientemente claras para ambas partes. Además, las dos partes vinculadas a la transacción, quienes van a decidir cómo hacer el contrato de compraventa y cada una de las estipulaciones que allí sean incluidas. Se debe tener presente que los contratos de compraventa están regidos por las leyes convencionales de cualquier otro tipo de contrato. Si se debe aclarar que cuando se trata de una promesa de compra, las condiciones cambian considerablemente, ya que en este caso lo manifestado no puede ser puro y simple, sino que se debe señalar elementos del convenio, como la fecha determinada para la celebración del contrato definitivo. Cosa u objeto. Se debe indicar y especificar las condiciones del objeto o servicio en cuestión. Por esta razón es necesario detallar los derechos y prestaciones personales que se realizan con esta transacción. El valor bajo el que se estima la cosa o el objeto, la condición básica es el que se ajusta para ambas partes, personas o partes. Como ya se mencionó, una es la compradora y la otra la vendedora. Los contratos de compraventa no suelen hacerse por escrito, pues no es necesario. Legalmente, eso sí es un documento formal que se usa de manera privada entre ambas partes como soporte. Este punto evalúa la capacidad o posibilidades o disponer de los bienes dentro de la transacción que se cuente con la potestad sobre ellos. Otorgar el derecho, propiedad o título al comprador. Conservar el objeto en cuestión en las condiciones señaladas hasta que se dé cumplimiento al contrato de compraventa. Garantizar que el objeto sea útil y que éste sea una posesión pacífica para el comprador. Responderá a los vicios o desperfectos que puedan surgir tras la operación.
Serán obligaciones del comprador pagar el precio acordado durante la preparación del contrato de compraventa, pagar intereses en caso de no cancelar el costo en la fecha indicada inicialmente, recibir el bien o servicio comprado y que éste corresponda con las condiciones señaladas en el convenio. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En primer lugar, está la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos, la parte administrativa. En segundo lugar, está el desconsolidador, cuyo acometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En tercer lugar está el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna al agente anteriormente citado, el desconsolidador. En los puertos de destino también es un servicio que suelen prestar las propias naves. El shipbroker es otra figura intermediaria, pero en esta ocasión entre un armador, quien dispone de un buque, y un floteador que necesita este servicio. El shipbroker es quien negocia con ambos las condiciones de transporte, preparando los documentos legales necesarios. La compañía naviera, como su nombre indica, es la empresa que trabaja con buques, que les ha cedido los armadores, actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletean en pólizas. Otro agente importante es el armador, el propietario de los buques, que puede trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Finalmente, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Sus funciones son variadas y van desde las puramente recaudatorias hasta las de gestión y administración de la flota. Con funciones muy diferentes, cada agente cumple un importante papel en el contrato del transporte internacional. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Estos documentos son la CMR o Carta de Porte por Carretera. El contrato de transporte internacional de mercancías por carretera viene regulado en el convenio CMR suscrito en Ginebra el 19 de mayo de 1956 y fue ratificado por España en 1974. Este convenio se aplica a todos los contratos de transporte público de mercancías por carretera en los que el lugar de la carga de la mercancía y un lugar previsto para la entrega estén situados en dos países diferentes. Si uno al menos de estos países es firmemente del convenio, están excluidos de su aplicación los siguientes. Primero, transportes postales internacionales. Segundo, transportes funerarios. Tercero, transportes de mudanza. La carta aporte, conocida como Carta de Porte, CMR, se expedirá en cuanto a ejemplares originales, firmados por el remitente y el transportista. El primer ejemplar queda en poder del remitente y el segundo lo acompañará a las mercancías. El tercero quedará en poder del destinatario. El cuarto debe ser resuelto al remitente una vez firmado y sellado el destinatario si la mercancía se transporta en más de un buque. Conocimiento de embarque BL o Bill of Lading. El conocimiento de embarque marítimo o su correspondiente en inglés Bill of Lading es un documento de transporte marítimo puerto a puerto que se cumple con las siguientes funciones y características. Primero, es un recibo de las mercancías embarcadas y certifica el estado que éstas se encuentran. Segundo, prueba la existencia del contrato de transporte cuyas condiciones suelen figurar al dorso. Tercero,
Acredita el título de propiedad de la carga transportada a favor de su legítimo tenedor y mediante el cual exclusivamente se tiene derecho a recibir en el puerto de destino la mercancía. Cuarto, es negociable y admitido como título de crédito por los bancos de los créditos documentarios, quien emite y firma el Bill of Lading. Los encargados de emitir el BL son los transportistas, las navieras, los armadores o agentes consignatarios de buques. El capitán del buque o agente designado por el mismo a distancia a los exportadores o de sus agentes de aduanas suelen emitir 3 o 5 ejemplares originales del Bill of Lading. También está la carta de porte aéreo AWB. La carta de aporte aéreo AWB Air Bible es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. En la carta de porte aéreo en la carta de porte aéreo debe nombrarse un consignatario que puede ser el comprador y no puede exigirse que sea a la orden que no constituye título de propiedad de las mercancías con el fin de llevar a cabo cierto control de las mercancías que no hayan sido pagadas por adelantado. Los vendedores suelen consignar las cartas de porte aéreo a sus agentes o transitorios en el país del comprador. La carta de porte aéreo no es un documento negociable, solo indica la aceptación de las mercancías para el transporte. También está el documento de conocimiento de embarque multimodal FBL. El conocimiento de embarque multimodal FBL es un documento de transporte internacional que cubre 2 o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte y comprobante de que las mercancías se han recibido. Este documento únicamente lo pueden emitir los agentes transitorios autorizados integrados dentro de FIATA, Federación Internacional de Agentes Transitorios Asociados, como operadores de transporte multimodal. Cuando se emite la orden del conocimiento de embarque multimodal FL, constituye título de propiedad de la mercancía y por tanto puede ser negociado. También está el documento certificado de seguro de transporte. El certificado de seguro es un documento establecido para el asegurador en el que se indica que se ha suscrito un segundo y preparado una póliza. En la práctica de los seguros de transporte utilizamos certificados cuando se han contratado pólizas abiertas, flotantes o cuando por razones diversas la póliza no acompaña el envío o al vehículo. Es aquella por la que, en virtud de las características especiales del riesgo variable del objeto asegurado o modificación de la cuantía del capital cubierto, se concede al asegurado, dentro de unos límites y previo reconocimiento de determinadas condiciones, una garantía abierta, en la que pueden establecerse aumentos o reducciones normales. La póliza flotante es consecuencia del deseo de simplificar los trámites administrativos que exigiría la actualización de una póliza en la que el riesgo estuviese sujeto a continuas variaciones. El solicitante, exportador o importador, según los Incoterms transitorios, el emisor o las entidades aseguradas. Bueno, también está la factura comercial internacional. La factura comercial internacional es un documento clave en el comercio exterior. Quizá es el más importante a la hora de realizar una operación exterior, ya que sea de exportación o de importación, en él se incluye la información relativa a una venta internacional, como el concepto de la cantidad, el importe, el impuesto, las condiciones de entrega y demás gastos de generar la venta de productos o servicios. Además de los datos puramente comercial o contable, este tipo de factura forma parte de la declaración aduanera, tanto en el origen como en el destino. Es necesario en operaciones no comunitarias y contiene información relevante a efectos fiscales, pues mediante ella el importador declara ante la autoridad fiscal de su país los aspectos esenciales, entre otros, identificar al destinatario, el importe o abonarle y la forma de pago,
A su vez, para el exportador supone la prueba documental de las ventas exteriores. El packing list o listas de contenidos. El packing list o relación de contenido contempla la información descrita en la factura comercial en cuanto a la mercancía y debe ser siempre emitido por el exportador. Es un documento que tiene una gran importancia en aquellas situaciones donde se produce un despacho aduanero físico y sirve para facilitar el reconocimiento selectivo por parte del actuario. En, en el momento de entrar la mercancía en el almacén, la corrección en cuanto a faltas, daños, sobras, etcétera, debe contener indicación de la factura, fecha y nombre, razón social del vendedor y el comprador, cantidad, denominación precisa y tipo de embalaje de la mercancía con identificación de mercancías, de marcas, número del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos, peso bruto y neto, ubicación. También está el albarán de entrega. El albarán, o también llamado nota de entrega, es un documento mercantil que certifica que un envío ha sido entregado correctamente. El, el recepto del envío se debe firmar el albarán cuando recibe la entrega. De esta forma el emisor sabe que su pedido ha llegado a su destino y por otro lado la persona que hace la entrega justifica que ha realizado el envío a su destinatario. El uso del albarán no es obligatorio, pero por ello muchas veces se realiza el pedido enviando la factura directamente. Cuando se realizan pedidos continuamente, los pedidos se suelen enviar con albaranes y al final de cada mes se envían todas las facturas. Según el artículo 8, el empleo y eficacia de estos documentos electrónicos de transporte reserva de que los requisitos enunciados por el presente convenio son: a. Todo lo que deba figurar en un documento de transporte con arreglo a lo previsto en el transporte convenio para ser consignado en un documento electrónico de transporte y siempre y cuando la emisión del subsiguiente empleo del documento electrónico de transporte se haga con el consentimiento del porteador y del cargador. B. La emisión, el control exclusivo o la transferencia del documento electrónico de transporte surtirá el mismo efecto que la emisión, la posesión o la transferencia de un documento de transporte. En el artículo 9, los procedimientos para el empleo de los documentos electrónicos de transporte negociable deberá observar ciertos procedimientos que prevean lo siguiente: el método para la emisión de la transferencia del documento, las medidas para asegurar que el documento electrónico de transporte negociable emitido conserve su integridad, la forma en que el tenedor podrá probar su condición de tal manera, la forma en que se dará confirmación que se ha realizado la entrega al tenedor o de que, conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 10 o en los apartados A y C del párrafo 1 del artículo 47 del documento electrónico de transporte, ha perdido su eficacia o validez. Segundo, los procedimientos exigidos en el párrafo 1 del presente artículo deberán figurar en los datos de contrato y de ser fácil comprobación. Artículo 10. Sustentación de un documento de transporte negociable o de un documento electrónico de transporte negociable. Cuando se haya emitido un documento de transporte negociable, el portador y el tenedor del documento acuerden sustituirlo por un documento electrónico de transporte negociable, se hará lo siguiente. A. El tenedor deberá restituir al porteador el documento de transporte negociable o todos los originales, si se emitió más de uno. B. El porteador deberá emitir al tenedor un documento electrónico de transporte negociable que contenga la declaración de dicho documento si sustituye al documento de transporte negociable. C. A partir de este documento, el documento de transporte negociable quedará privado de su eficacia o validez. Cuando se haya emitido un documento electrónico de transporte negociable y el porteador y el tenedor del documento acuerden sustituirlo por un documento de transporte negociable, el porteador deberá emitir al tenedor en lugar del documento electrónico
un documento de transporte negociable que contenga la declaración de que dicho documento sustituye el documento electrónico de transporte negociable. A partir de ese momento, el documento electrónico de transporte quedará privado de su eficacia o validez. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Los Incoterms pueden definirse como aquellas normas internacionales fijadas por la Cámara de Comercio Internacional y aceptadas por todos los gobiernos y autoridades, así como las partes involucradas en el transporte de mercancías que regulan las condiciones más comunes usadas en el comercio internacional. Entre los aspectos más comunes de los conflictos de interpretación se pueden encontrar los costos de transacciones comerciales internacionales, quién debe soportarlos, las responsabilidades del comprador y del vendedor, quienes asumen la pérdida en caso de producirse documentos que el exportador deba facilitar al importador u aspectos relacionados con la entrega de mercancías. Por tanto, una vez conocida esta información, encontramos los 11 Incoterms del 2010. EXW en fábrica, FCA Franco transportista, FAS Franco al costado del buque, FOB Franco a bordo, CFR coste y flete, CIF coste seguro y flete, CPT transporte pagado hasta, CIP transporte y seguro pagados hasta, TDP entregada derechos pagados, DAT entregada en terminal, DAP entregada en un lugar convenido. Algunas reglas a tener en cuenta. Podemos comentar una serie de pautas que son interesantes de conocer antes de utilizar un Incoterms u otro. Los Incoterms se distinguen entre aquellas que pueden ser utilizadas en cualquier medio de transporte multimodales y los que solo pueden utilizar el medio de transporte marítimo. Se utilizan en contratos de compraventa entre comprador y vendedor, no confundir con contratos de transporte. Hay condiciones no contempladas en los Incoterms y que quizás sea necesario especificar: lugar y fecha de entrega, quien efectúa la carga, requisitos de transporte, etc. Hay que tener presente que CIF, CFR, CIP y CPT no son contratos de llegada, sino que son contratos de embarque. Esto significa que el lugar de transmisión del riesgo se sitúa en el país de salida. Las letras iniciales del Incoterm nos indican dónde se produce la transmisión del riesgo. Export, el vendedor cumple con todas sus obligaciones con la entrega de las mercancías en sus propias instalaciones fabriles. Si comienzan por C o F, el riesgo se transmite en origen al lugar de carga. Por tanto, aunque el vendedor satisfaga el importe del flete, el riesgo se traspasa al comprador en el lugar de carga en origen. Si comienza por D, el vendedor asume el riesgo hasta que la mercancía llega a destino. En la actualidad se utilizan los Incoterms 2010 frente a los antiguos Incoterms 2000. No obstante, en los Incoterms 2000 pueden seguir utilizándose si las partes del contrato de compraventa así lo acuerdan. Muchas gracias.